Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos una clase muy importante. Vamos a ver electromagnetismo. Es quizás el tema central de toda esta unidad. Eh, es un poco difícil, hay algunas dificultades. En general los alumnos tienen cierta confusión. Yo voy a tratar de hacerlo despacito, clarito. Voy a hablar lento, no me voy a apurar. Em, pero por supuesto que todo lo que no entiendan me gustaría que me lo pregunten. En particular si lo pueden hacer por el foro, así compartimos las dudas, así vemos, capaz que la duda que tenés vos la tiene alguna otra persona. Entonces, y si no, bueno, me lo comunican y yo lo repetiré o lo explicaré mejor la próxima clase. Es un día una fecha muy interesante, muy importante para la ciencia argentina, el lanzamiento del SAUCOM. Em, la semana que viene o dentro de 2 semanas ya vamos a ver un poco el espectro electromagnético y podríamos eh, profundizar un poco y ver específicamente qué es lo que va a hacer este radar, eh, cómo es que trabaja. Pero por el momento, si alguien está interesado en voluntarizarse y en contar, puede armar o compartir un texto o elaborar algún video cortito y explicarnos un poco de qué se trata la cosa, estaría bueno. O sea, cualquiera que quiera contar algo sería importante, porque es una cosa muy importante. Es no solamente que por, por el momento en que estamos viviendo y hacer este tipo de apuesta, pero tiene su gran interés científico, tecnológico, es interesante. Bien, vamos a lo nuestro. Acá estamos, electromagnetismo. El tema es así, nosotros vimos el otro día el experimento de Ørsted en el cual una corriente genera un campo magnético. Dicen que fue una cosa accidental, que de golpe él notó que la brújula se estaba moviendo cuando circulaba corriente, pero de todos modos eh, ha sido un descubrimiento importante y origina una pregunta muy simple, ¿no? O sea, si la corriente genera un campo magnético, ¿se podrá hacer al revés? ¿Podrá pasar que un campo magnético genere corriente? Esto fue una pregunta que se hicieron y muy rápidamente encontraron la respuesta. O sea, evidentemente el campo, la electricidad y el magnetismo están relacionados, ¿no? Entonces debería existir una relación y debería ser más o menos simétrica, ¿no? O sea, este, es muy probable que esta respuesta sea positiva. Pero la cosa no es tan simple. Y acá tenemos la primera persona que se dio cuenta cómo venía la mano, que es Faraday. Lo que hizo Faraday es un experimento, obviamente que no como esto, porque no tenía voltímetro, pero similar. Ustedes también pueden hacer un experimento similar a este, con dos bobinas, una pila y la lengua. A eso es un detector espectacular. Te vas a dar cuenta enseguida si circula corriente o no. Eh, entonces, lo que hizo Faraday es lo siguiente. Si el circuito está abierto, por acá no circula corriente, esto es una batería, no circula corriente y este aparato no mide nada. Si vos dejás el circuito cerrado durante un tiempo, por acá va a circular corriente. Esa corriente genera un campo magnético. Sin embargo, no hay ninguna conexión física entre ningún conductor que una nada de este lado con este lado. Esto es el primario, este es el secundario. Están eléctricamente aislados. Entonces, este voltímetro tampoco va a marcar nada, por más que por acá circule corriente. Lo que observó Faraday es que en el momento en que vos cerrás el circuito, en ese momento
aparece acá una diferencia potencial y después con el tiempo se va desvaneciendo. Y lo otro que noto interesante es que una vez que está cerrado el circuito, cuando lo abrís, vuelve a aparecer una diferencia potencial, en sentido contrario a la que apareció antes. Y también aparece y después va bajando en el tiempo. Acá vemos un experimento similar. Tenemos un voltímetro y al voltímetro le colocamos una espira. Entonces, si no ponemos nada, no hacemos nada, el voltímetro va a marcar cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún aparato, nada activo acá, no hay ninguna batería, no hay nada conectado, o sea, no hay ningún motivo para que haya una corriente. Si le vamos acercando un imán, lo acercamos y las líneas del campo magnético empiezan a atravesar la espira, lo que vamos a ver es que el voltímetro marca una diferencia potencial. Si las líneas del campo magnético logran atravesar la espira, pero nosotros ahora dejamos quieta el imán, por más que las líneas de campo magnético atraviesan la espira, el voltaje va a ser cero, no va a marcar ninguna diferencia de potencial. Si ahora retiramos el imán en sentido contrario, lo movemos en esta dirección, lo que vamos a ver es una diferencia de potencial, pero en sentido contrario. O sea, acá circulaba una corriente en este sentido, ahora va a circular una corriente en este sentido. Bueno, y acá hay otro experimento. Este experimento es el siguiente. Nosotros tenemos acá una espira en un campo magnético. Esta espira no está conectada a ninguna batería, no está conectada a nada, o sea que acá no hay ninguna corriente. Simplemente hay un campo magnético que está atravesando la espira. Si nosotros variamos ese campo magnético en el tiempo, si ese campo magnético, por ejemplo, disminuye, lo que vamos a notar es que por la espira circula una corriente. O sea, si este campo magnético fuese constante en el tiempo, no hay ninguna corriente, no pasa nada. Pero si este campo magnético varía en el tiempo, se produce una corriente. Entonces, con estos tres experimentos, lo que estamos viendo es que hay una similitud, hay una forma de que un campo magnético genere corriente, pero no es el campo magnético el que genera la corriente, sino la variación del campo magnético. Si el campo magnético varía, entonces se genera una corriente o una diferencia de potencial. En realidad, para ser más estrictos, tampoco es el campo magnético el que genera la corriente, sino el flujo. O sea, el flujo es una forma de cuantificar qué cantidad de campo magnético está atravesando a esa espira o a esa superficie o a lo que estemos hablando, ¿no? Si tenemos una espira, por ejemplo, esa espira tiene un área determinada, una superficie determinada, y lo importante es qué cantidad de campo magnético está atravesando a esa espira, a esa superficie. Para ello, lo podemos cuantificar a eso. ¿Cómo lo cuantificamos? Y definimos un vector área. Un vector área va a ser un vector cuya magnitud es la superficie y la dirección va a ser la dirección perpendicular a la superficie. Esto ya lo conocen ustedes, es la famosa normal a la superficie. Entonces, lo que nos vamos a fijar ahora es el campo magnético, el área, pero el producto escalar de los mismos, o sea, campo magnético por área por el coseno entre los ángulos. Y eso justamente es lo que nos está importando. Ese es el flujo, es la cantidad de campo que atraviesa. Porque nosotros podemos tener un área gigante, un campo gigante, pero el campo es paralelo al área. Entonces, si es paralelo, no va a atravesar nada. No hay ninguna línea de campo que atraviesa, no hay ningún cambio de flujo, ningún aumento, no hay nada. Simplemente ese campo va paralelo al área. Si va paralelo al área, recordemos, es perpendicular al vector área. Entonces el producto escalar va a ser cero. ¿Okay? O sea, este coseno, este punto acá, justamente para determinar eso.
que no solamente importa cuál es el módulo del campo, cuál es el módulo cuál es la superficie, sino cuál es el producto escalar entre ellos. ¿Ya? Bueno, ese es el flujo, esa es la definición de flujo. Y el flujo, por supuesto que tiene unidades, ¿no? Esto es Tesla y esto es metro cuadrado. O sea, tiene que ser Tesla por metro cuadrado. Tesla por metro cuadrado forma una unidad nueva que se llama Weber. Tiene un nombre eso. ¿Okay? Bien, acá un pequeño problemita. Argentina tiene una superficie casi como Groenlandia, más grande, ¿no? O sea, es 3 millones y Groenlandia es 2 millones de kilómetros cuadrados. La pregunta es, ¿dónde es mayor el flujo del campo magnético terrestre? ¿Okay? Entonces, traten de hacer alguna cuentita y veamos quién descubre la respuesta. Bien, munidos ahora de todo este formalismo, podemos enunciar la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz dice lo siguiente. Es más fácil mirar la fórmula que enunciarla. Lo que dice el enunciado es que si el flujo magnético, este es el cambio del flujo magnético en un intervalo del tiempo, o sea que si el flujo magnético que atraviesa una espira varía en el tiempo, en un tiempo delta t, sobre la espira se va a inducir una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz va a ser justamente la diferencia del cambio del flujo en el tiempo. Esa sería la ley de Faraday. La ley de Faraday-Lenz le agrega este signo menos. ¿Qué significa este signo menos? Que esa fuerza electromotriz que se genera, o esa corriente que se genera, en realidad tiene el signo contrario al cambio. Es una especie de inercia que se opone al cambio, que no quiere que cambie, ¿no? O sea, vos le aumentás el flujo, bueno, esto te va a producir una corriente o algo que genera un campo magnético, va a ser en sentido contrario al aumento. Vos le disminuís el flujo, bueno, va a ir en el mismo sentido del flujo para que no disminuya, para que mantenga, o sea, siempre trata de mantener las cosas en forma constante. Es una inercia que se opone al cambio. Vamos a ver ejemplos para que quede más claro. Supongamos que tenemos una espira y un imán. Este es el ejemplo que vimos antes, ¿no? El imán tiene el norte hacia allá, o sea, las líneas del campo magnético van de norte hacia sur, van en esta dirección, o sea que van de izquierda hacia la derecha. Y si nosotros lo movemos, hay una velocidad que va de izquierda a derecha, lo que va a pasar en esta espira es que va a aumentar el flujo, porque va a aumentar la cantidad de líneas de campo que atraviesan la espira. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? Que hay un aumento del flujo en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a inducir una fuerza electromotriz o una corriente de tal manera que no aumente. Se va a oponer a ese cambio. Entonces, ¿qué significa? Que hay que generarle un flujo en sentido contrario, de derecha hacia la izquierda. ¿Y cómo se hace eso? Con una corriente. Si ustedes ponen el pulgar acá en el conductor hacia arriba, los dedos envuelven esto de esta manera y generan una corriente de esta manera. ¿Okay? Entonces, si el imán se mueve hacia la derecha, el flujo en la espira aumenta. El cambio de flujo produce una corriente en la espira que cancela ese aumento, o sea, se opone al aumento. Y lo estoy poniendo en rojo porque es importante que sea cambio, que sea aumento. No es que se opone al flujo. No tiene que tener la dirección del campo magnético o del flujo, tiene que tener la dirección opuesta al cambio. ¿Okay? Ese es el punto que confunde muchísimo. Pero vamos a tratar, acá sí, va a haber que hacer un par de problemitas para terminar al principio uno va a estar confundido, después no. Bueno, si en lugar de tener una espira tenemos una bobina con n espiras, con muchas espiras, la ley de Lenz simplemente lo que hace acá es agregarle la n de este lado, ¿no? La ley de Faraday-Lenz. O sea, habría que multiplicar esto por el número de espiras que tenemos. O sea, cada espira va a producir esta diferencia potencial, n espiras van a producir n veces eso. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que acá tenemos una corriente, un conductor
circula una corriente. Y acá tenemos una espira cerrada. Puede ser cuadrada, circular, lo que sea. ¿Está bien? Si circula una corriente, ponemos el pulgar, como hicimos el otro día, ponemos los dedos, la regla de la mano derecha nos da que hay un campo que en esta espira va a ingresar. Es un campo que si lo tenemos que dibujar, vamos a dibujar una cruz, ¿no? O sea, vamos a ver la cola del vector. Está entrando en la pantalla o en la hoja si lo tienen impreso. Ahora, si circula una corriente constante y acá hay un campo, no pasa nada, no importa, o sea, ese campo va a estar y el flujo no cambia. ¿Okay? O sea, mientras haya flujo no va a haber corriente, no quiere decir que porque hay flujo hay corriente. El tema es qué pasa si ese flujo cambia. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumentamos la corriente? Si la corriente aumenta en el tiempo. Bueno, si la corriente aumenta en el tiempo, entonces el flujo sí aumenta en el tiempo. Al haber un cambio de flujo entrando, esta espira va a generar una corriente en sentido contrario, hacia nosotros. Vamos a ver un punto acá, un vector que llega hacia nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es la inercia justamente lo que se está oponiendo a este aumento. ¿Y cómo se hace para generar un campo magnético que venga hacia nosotros acá en el centro de la espira? Bueno, tiene que ser este campo magnético. ¿Y este campo magnético quién lo genera? Una corriente en esta dirección. O sea, por la espira va a circular una corriente en sentido antihorario. Pero nuevamente, no es que esta corriente circula porque hay un flujo hacia adentro. Esta corriente circula porque el flujo hacia adentro aumenta. Porque si nosotros en lugar de podríamos tener un flujo hacia adentro y en lugar de aumentar la corriente, disminuirla. Entonces, si disminuimos la corriente hacia adentro, se va a producir en la espira una corriente inducida que refuerce ese flujo en la misma dirección, o sea que va a ser en sentido horario. ¿Okay? Entonces, siempre vuelvo a poner acá en rojo, grande, para que quede claro, ¿sí? Por ahí estoy repitiéndolo demasiadas veces, pero no se opone ni al flujo ni al campo, simplemente se opone al cambio de flujo. Lo que importa no es el flujo, lo que importa es delta B, delta T, delta flujo, no sé. ¿Ok? Ahora, esto es una fuerza electromotriz promedio, ¿no? Es como la velocidad promedio. O sea, uno toma un intervalo y toma durante todo ese intervalo todo el cambio de flujo. No estamos haciéndolo instantáneo. Si hiciéramos instantáneo tendríamos que llevar el límite cuando delta t tiende a cero y en lugar de ser un delta dividido en delta sería una derivada, que es algo un poquito más complejo. No sé si ya empezaron a ver en matemática derivadas, por ahí ya vieron límites, pero bueno, en principio es como si fuese el cambio promedio. ¿Bien? Y eso va a ser la diferencia promedio. No va a ser instantánea, pero va a ser la diferencia media que va a haber en ese intervalo, o la corriente media que se produce en ese intervalo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un poquito más complicado. ¿Por qué es complicado? Porque hay que mirar cómo está enrollado este conductor para poder ver cómo es la corriente. Esa es la gran complicación, ¿no? Entonces, cuando tenemos el circuito abierto, acá no hay corriente. Esto es un núcleo de hierro, es una barra de hierro. Y estos son espiras enrolladas alrededor de esa barra. Bueno, cuando está el circuito abierto, no se genera ninguna corriente inducida sobre este conductor, sobre esta espira circular. Lo mismo si tenemos esto cerrado durante un tiempo, va a haber una corriente acá, va a haber un campo magnético acá, todo lo que sea, pero si ese campo magnético ya está estabilizado y es constante, no va a haber corriente tampoco. Va a haber corriente cuando haya un cambio en el flujo. Entonces, en el instante en que nosotros conectamos, cerramos esta llave, entonces está cerrado el circuito, va a circular corriente por acá. Tenemos que mirar cómo circula la corriente. La corriente circula en esta dirección y acá, en este cablecito, va hacia arriba, ¿ven? Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, si tenés un cable hacia arriba, tenés corriente así, adentro de la espira, el campo va a ir desde la derecha hacia la izquierda. Va a ser en esta dirección que está dibujada acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
y se genera acá un cambio en el flujo. Antes no había flujo, ahora de golpe hay un flujo acá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este conductor? Va a generar un flujo en sentido contrario. Se va a oponer a este cambio. No quiere que lo aumente. Se va a oponer. ¿Cómo lo hace? Y va a circular una corriente en esta dirección. Fíjense que si ustedes ponen ahora el pulgar hacia abajo, los dedos adentro de la espira van a ir hacia allá, en sentido inverso a esto. ¿Qué va a pasar ahora si una vez que se estabiliza esto va a haber flujo, pero no va a haber más corriente porque ese flujo va a ser constante? ¿Qué va a pasar cuando abramos la llave? Cuando abramos la llave y había un flujo en esta dirección que desapareció. Entonces, ¿qué va a hacer esta espira? Lo va a tratar de generar, va a tratar de compensar ese cambio. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con una corriente en sentido inverso. Y eso es justamente lo que vio Faraday. Vio una fuerza electromotriz o alcanzó a ver que va en una dirección y luego cuando lo cerrás va en otra dirección y cuando lo abrís va en otra. O sea, ese cambio se produce en sentido opuesto. ¿Ok? Bueno, espero que esto esté claro. Si no está claro, traten de volver. Justamente esa es la gran ventaja que tenemos en este sistema, ¿no? Donde ustedes pueden volver hacia atrás, volver o tomarse un tiempo o leer, apoyarse un poquito en alguien que lo explique un poco mejor que yo, ¿no? Pero creo que lo que sí tiene que quedar muy claro es que no la fuerza electromotriz que se produce o la corriente que se produce no es opuesta o en la dirección del campo, es opuesta a la variación del campo, opuesta a la variación del flujo. ¿Okay? Bien, acá les dejo un pequeñísimo problema. Este problema dice así: tenés una bobina de 25 vueltas, o sea que va a haber que multiplicar por 25. Es cuadrada, el lado es 1,80 centímetros, quiere decir que sabemos la superficie, sabemos la resistencia, quiere decir que cuando calculemos la fuerza electromotriz podemos usar la ley de Ohm y calcular la corriente, y se aplica un campo magnético perpendicular al plano de la bobina. ¿Qué significa eso? Que no nos tenemos que preocupar por el coseno del ángulo porque simplemente el coseno va a ser 1. Entonces directamente multiplicamos área por campo. El campo magnético varía. Al principio es 0 Tesla y luego es medio Tesla. Y varía en 0,8 segundos. ¿Qué significa? Que sabemos cuánto vale la variación del flujo respecto al tiempo. No es la variación del campo, es la variación del flujo. O sea que a este campo, a esta variación hay que multiplicarla por el área, pero el área no varía. O sea que lo único que hay acá de variación de flujo es la variación del campo. Y bueno, hay que calcular la fuerza electromotriz inducida. Si no me equivoqué, tiene que darles este valor. Y ahora te pregunto cuál es la magnitud de la corriente inducida, que va a ser, hay que usar la ley de Ohm, y te pregunto la dirección. Entonces, la dirección sí es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, si el campo aumenta, lo que va a hacer esta fuerza electromotriz inducida es generar una corriente que vaya en sentido contrario para que baje. Entonces, bueno, hay que ver cómo va a circular esto. Bien, no les voy a explicar, les voy a explicar, no les voy a demostrar rigurosamente cuál es el origen, de dónde viene esta fuerza electromotriz inducida, de dónde viene esta corriente inducida. No lo voy a hacer porque hacerlo formalmente exige tener un poquito más de herramientas y en realidad me importa más que tengan una noción de por dónde puede venir la cosa, ¿no? A saberla derivar formalmente, matemáticamente. Veamos de dónde puede venir. No quiero hacer una demostración, quiero más o menos que entendamos por dónde viene la cosa, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos acá un conductor.
Supongamos que hay un campo magnético uniforme que está ingresando en la página o en la pantalla, ¿no? O sea, por eso vemos la cola acá del vector que va hacia adentro de la pantalla. Y supongamos que ese conductor se mueve hacia la derecha con una velocidad v. Este conductor, como ustedes saben, los conductores tienen electrones libres. Los núcleos de los átomos son muy pesados. La masa del protón es 2000 veces la masa del electrón. Entonces, un núcleo, por ejemplo, no sé, de aluminio, de algún conductor que tenga 30, 40 protones más los neutrones, es muy pesado. Entonces, no se mueve. Pero los electrones sí. Los electrones se pueden mover fácilmente. ¿Qué pasa cuando se mueve entonces una carga con esta velocidad en un campo magnético? Se produce una fuerza de Lorentz. Si nosotros hacemos Q por B, lo que vamos a ver es que la fuerza, les dejé acá un tiempo para que lo hagan, ¿a dónde va la fuerza? La fuerza va hacia arriba, ¿okay? Pero eso es Q por velocidad por campo, cuando Q es positivo. Y nosotros estamos hablando de electrones, o sea que los electrones se van a mover hacia abajo. Podríamos decir, bueno, los electrones se mueven hacia abajo y las cargas positivas hacia arriba. En realidad las cargas positivas no se mueven, pero al haberse ido los electrones de acá, esta parte queda positiva y esta parte queda negativa. ¿Qué ocurre cuando hay un desplazamiento de cargas? Se produce un campo eléctrico. O sea, esto va a quedar positivo, esto va a quedar negativo, va a haber un campo eléctrico. Un campo eléctrico hacia abajo. El campo eléctrico hacia abajo significa que los electrones van a sentir una fuerza hacia arriba. ¿Okay? Entonces los electrones se van a desplazar hacia abajo, pero van a sentir una fuerza hacia arriba. Bien. ¿Qué va a pasar con esta situación? Y que va a haber un equilibrio en algún momento. O sea, las fuerzas se van a tener que... La fuerza magnética que va hacia abajo se va a equilibrar con la fuerza eléctrica que va hacia arriba. Y es lo mismo que vimos en el selector de velocidades. Q por E va a ser igual a Q por B. Simplificamos Q y nos queda E, B por B. Esto lo vimos en el selector de velocidades, ¿se acuerdan? Y bueno, y ya más o menos tenemos todo. Lo único que tendríamos que sacar acá es cuál es la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial. Bueno, en un conductor, esto también lo vimos, la diferencia de potencial sería es fuerza por distancia, ¿no? El potencial dividido la carga. O sea, es el campo por L. Y ya estamos. Lo único que tenemos que hacer acá, en lugar de poner ponemos delta B. O sea, en vez de poner, perdón, ponemos delta B, en vez de poner E, ponemos B por L. Y nos queda simplemente de dónde viene la diferencia de potencial. O sea, ustedes ven que la diferencia de potencial que se va a producir acá va a ser va a ser proporcional al campo, a la velocidad con que se desplaza y a la longitud que tenga el conductor. Bueno, hasta acá estamos más o menos, o sea, todavía vemos ahora una fuerza electromotriz que se forma, pero vamos a ver si profundizamos un poquito más. Supongamos ahora que cerramos el circuito, o sea que este conductor está en contacto, pongamos que tiene un riel conductor, ¿no? Acá es conductor y acá es conductor, o sea, esto sería una especie de cable, pero este conductor se puede mover, es una barra conductora que se puede mover y estando en contacto con esto. O sea, esto forma un circuito cerrado, forma una espira, ¿ven? Acá forma una espira conductora. Y esa espira puede
aumentar su área o disminuir. Si esta barra se mueve hacia la derecha, aumenta el área, y si se mueve hacia la izquierda, disminuye el área. Y como está el campo magnético uniforme en toda esta región, el aumento o disminución del área va a estar reflejado como un aumento o disminución de flujo magnético. ¿Ok? Entonces, supongamos ahora que la barra conductora nuevamente se mueve hacia la dirección más X, o sea, hacia la derecha, con una velocidad v, que es esta que está acá. Y supongamos que le ponemos una fuerza, ¿no? Esta es la fuerza aplicada para que se mueva. Si ponemos una fuerza, se debería acelerar esta cosa, ¿no? O sea, si ponemos una fuerza constante, debería moverse esto con una aceleración, ¿no? Pero el problema es que aparece lo que vimos recién, ¿no? La fuerza magnética de Lorentz lleva a los electrones hacia abajo y produce una fuerza electromotriz en la barra, ¿no? Hacia arriba. Ahora, esa fuerza electromotriz lo que hace es una corriente que va, o los electrones se van a mover hacia arriba, atraídos por esa fuerza. Entonces, cuando se muevan hacia arriba, se van a mover en esta dirección y van a hacer esta corriente que tenemos acá dibujada. ¿Está? Ahora, esta corriente, ¿qué es lo que hace? Cuando la barra se mueve hacia la derecha, esta corriente produce un campo. ¿Y ese campo hacia dónde va? Y bueno, pongan los dedos, o sea, pongan el pulgar en esta dirección y van a ver que los dedos vienen hacia nosotros, ¿no es cierto? Pero no se olviden de una cosa. Estamos hablando de electrones. ¿Okay? Y también fíjense que el campo que va hacia adentro, o sea, pensemos más simple. Tenemos una corriente hacia arriba, ¿ok? Y tenemos un campo que está hacia adentro. Eso va a producir una fuerza de Lorentz hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces vamos a tener una fuerza magnética producida que se opone a esta fuerza aplicada. Las dos fuerzas van a ser iguales, por lo tanto esto va a viajar a velocidad constante. Por más que apliquemos una fuerza, esto va a ser una reacción a esta fuerza. ¿Okay? Veamos un poquito con mayor profundidad. Sigo sin demostrar nada, ¿está bien? Estoy tratando de explicar para que más o menos se entienda el origen. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el flujo? O sea, bueno, hay un aumento del flujo, porque si la barra estaba acá y ahora está acá, acá hay un delta X, ¿no? Y la velocidad significa, en la velocidad con que se movió esta barra, significa delta X sobre delta T. ¿No? Se movió una distancia delta X en un tiempo delta T, quiere decir que esta barra se movió a una velocidad V igual a delta X delta T. El campo, que es acá siempre es homogéneo, es el mismo, pero antes producía este flujo, o sea, este área por campo era este flujo, ahora se incrementó, tiene todo este área. ¿Y cuál es el incremento del área? Y es este área chiquitita que está marcada acá en marrón. ¿Cuánto vale ese área? Delta X por L. ¿Okay? O sea, delta área es L por delta X. Y el flujo, ¿cuánto se incrementó? Bueno, el V no cambió. Lo único que cambió es el área, es V por delta A. Y V delta A es L por delta X, o sea que es V por L por delta X. ¿Y cuánto vale el cambio de flujo en el tiempo? Es delta flujo dividido delta T. Delta flujo dividido delta T. Es V por L, delta X, delta T. ¿Y delta X, delta T qué es? Es V. ¿Okay? Entonces llegamos a lo mismo que habíamos llegado antes. Acá llegamos que delta V es VLV. Y acá llegamos a lo mismo. Delta V es VLV. Lo que pasa es que acá llegamos por las
haciendo estado de equilibrio, igualando la fuerza de Lorentz con la fuerza del campo eléctrico, y acá llegamos viendo la variación del flujo. O sea, estamos conectando dos cosas que aparentemente son distintas, pero nos están llevando a los mismos resultados. Es verdad que es un caso particular, es un caso especial, es una espira cuadrada, pero es un ejemplo que nos permite entender de dónde viene la corriente inducida y por qué tiene el sentido que tiene. Bueno, por supuesto que si sabemos el valor de la resistencia, o cualquier conductor tiene una resistencia, entonces la corriente que va a ser la fuerza electromotriz dividido R, o sea, BLB dividido R. ¿Okay? Entonces, no lo quiero llamar demostración, pero quiero que más o menos entendamos por qué se produce, y en un ejemplo particular lo podemos entender. Bien, y acá empezamos con aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a un hotel y ver el secador, que en el baño siempre no se conecta directamente. Esto es un dibujo de Estados Unidos, ¿no? Esto es una ficha de 120 volts. Pero en general no se conecta directamente, sino que tiene conectado esto se llama GFI, es un dispositivo de seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, en el baño hay mucha humedad, mucha agua, y es muy factible de electrocutarte. Entonces estaría bien tener algo que te asegure que si pasa algo malo, se corte la corriente. ¿Cómo funciona esto? Eh, los dispositivos que existían antes se llamaban fusibles, que son cables que tienen una parte muy muy finita, y cuando pasa mucha corriente, por efecto Joule, se produce, recuerden que la potencia era proporcional a la corriente, ¿no? Y cuadrado por R. Entonces, al haber una corriente grande, se produce una gran potencia, quiere decir que esa energía calienta al conductor y lo termina quemando. El conductor se quema. Cuando vos tenés un conductor muy finito, al ser muy finito tiene mucha resistencia. Recuerden también que dependía del área, ¿no? ¿Se acuerdan del colectivo? Que si tenés más espacio, los electrones pasan más fácil. Bueno, está todo relacionado. Y esa es la forma en que trabajaban los fusibles. Los fusibles se quemaban al haber una corriente circulando importante. ¿Cuándo circula una corriente importante? Cuando hay un cortocircuito. En general, cuando hay un cortocircuito, ¿qué quiere decir? Que en lugar de pasar la corriente por donde tiene que pasar, por el aparato que tiene que pasar, está pasando por un cable y vuelve. Y eso es una corriente muy grande. Y lo más importante es que es preferible que se queme el fusible y no que se te queme la computadora o el televisor o algún aparato importante. Por eso siempre saltaban los tapones. ¿Por qué? Porque en algún momento, incluso accidentalmente, ¿no? O sea, se saltaban porque se calentaba demasiado. El tema es que eso lleva un tiempo, no un tiempo grande, pero un tiempo de puede durar un segundo hasta que se queme, puede durar 2 segundos, que es un tiempo enorme. Si vos te estás electrocutando, es un tiempo enorme. Este dispositivo lo que hace es lo siguiente: tiene un cable que viene o sea, vos tenés tu aparato acá y el cable viene y se va. Y de acá, por ejemplo, irá al enchufe, a donde sea, ¿no? O sea, es como que en lugar de ir directamente el cable al enchufe, pasa por acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, acá tenemos una espira, y acá esta espira va a un dispositivo que cuando se produce alguna diferencia de potencial acá o una corriente, esa corriente simplemente abre acá el circuito. O sea que acá venía el cable y se corta, queda como cortado.
Esto está conduciendo, pero en el momento que hay corriente acá, se corta. ¿Y cuándo va a haber corriente? Bueno, si acá esta corriente varía en el tiempo, al variar en el tiempo, va a inducir acá, va a producir, por supuesto, un campo magnético. Ese campo magnético, acá se va a producir una corriente en sentido contrario para que no haya flujo. ¿Y cuándo va a haber un cambio? Y va a haber un cambio cuando estas dos corrientes no sean iguales. Cuando estas dos corrientes son iguales, está todo bien, o sea, viene la corriente, pasa. Si en algún momento se puso algo en corto, inmediatamente, en menos de un milisegundo, esto lo va a detectar y te va a cortar. O sea, es un interruptor muchísimo más rápido, ¿no? Y por eso en casi ninguna casa ahora, o sea, en realidad está prohibido tener fusibles, hay que tener los disyuntores, ¿no? Que son aparatos que cortan con una velocidad muchísimo más rápida que los fusibles. Acá tenemos otra aplicación de lo que estamos viendo, la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tiene cuerdas de metal y esto que ustedes ven acá, estos son bobinas, ¿no? Que en realidad son imanes chiquititos. Y esos imanes magnetizan una porción pequeña, como la cuerda es de metal, queda magnetizada un poquito. Cuando vos tocas, lo que estás haciendo es hacer oscilar esta cuerda. La cuerda se va a ir moviendo y ese movimiento va a producir un cambio en el flujo. Ese cambio en el flujo va a producir una corriente y esa corriente luego va a ir a un amplificador. Entonces, y va a seguir exactamente al movimiento de la cuerda. O sea, lo que vos hagas con la cuerda se va a convertir ese movimiento en una señal eléctrica que se va a amplificar y se va a escuchar. Acá hay otro ejemplo. Esto es para evitar la muerte súbita. Bueno, no para evitar, para detectar si hay algún peligro, ¿no? Entonces, acá simplemente entra una corriente y sale, y si el bebé respira, va a tener pequeños movimientos y esos pequeños movimientos van a inducir una corriente. En el momento si no se llega a mover, bueno, eso se va a detectar con algún aparato y simplemente va a hacer sonar las alarmas que tenga que hacer sonar. Entonces, acá tenemos, bueno, acá hay un último ejemplo. En lugar de poner acá un campo magnético, no ponemos nada, ¿no? O sea, tenemos acá una barra conductora, esto es un conductor, esto es un conductor, esto es una batería, una gran diferencia de potencial. Y bueno, fíjense si se pueden dar cuenta de qué es lo que va a suceder cuando cerremos acá el circuito. Cuando cerremos el circuito va a circular una corriente muy alta, ¿no? Y bueno, quiero que piensen qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que va a haber una inmensa fuerza en esta dirección saliente. Y lo más interesante es que si damos vuelta a esta batería, la circulación va a ser en sentido contrario y también va a haber una inmensa fuerza saliente. O sea que este circuito puede funcionar como catapulta. Es un circuito que puede expulsar a esta barra conductora a velocidades gigantes. Y tiene muchas aplicaciones virtuales o en futuro. Todavía no está aplicado, no conozco aplicaciones a nivel cotidiano como para en estos momentos por lo menos no recuerdo, pero tiene muchas aplicaciones potenciales, ¿no? O sea, podría haber acá una fuerza extraordinaria, una aceleración extraordinaria. Lo que sí quiero es que traten de ver cómo funcionaría eso, por qué obtendrían una fuerza. ¿Está bien? Bien, y acá viene quizá la aplicación más importante. Nosotros vimos que lo importante acá es que cambie el flujo.
Pero que cambie el flujo no necesariamente quiere decir que cambie el campo y no necesariamente quiere decir que cambie el área. Puede ser un área constante, un campo constante, pero que lo que varíe sea el ángulo. O sea, si nosotros tenemos acá una espira y esa espira gira, lo que va a pasar que en algún momento va a estar, cuando esté vertical, el flujo va a ser máximo y cuando la espira esté horizontal, el flujo va a ser mínimo. O sea que va a haber un cambio de flujo. Y así, si nosotros tenemos acá por ejemplo, vos conectás esto a tu bicicleta o lo pones en un dique y tenés una turbina o tenés un molino o cualquier cosa que pueda girar, eso puede generar electricidad. Y la electricidad que va a generar va a ser esta. Va a cambiar el signo, va a ser algunas veces positiva, algunas veces va a ser máximo. ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando el cambio acá sea máximo. En algún momento va a variar muy poco y después va a ser negativo, o sea, va a ser en sentido contrario. Y simplemente lo que vos haces acá es poner estos dos anillos conductores y que la espira todo el tiempo esté en contacto con este anillo y esta espira está todo el tiempo en contacto con este anillo. Entonces hagan todo el ejercicio de la regla de mano derecha, acá se los dejo como tarea esto, ¿sí? Y comprueben justamente que pónganlo en distintas direcciones, pónganlo primero vertical, después vayan cambiando el ángulo y vayan viendo si es verdad que se va a producir esto entre estos dos conductores. ¿Okay? Es un ejercicio muy interesante. La otra opción que hay es, en lugar de poner dos conductores, poner uno solo, pero abierto, como hicimos con el motor. Entonces, esta pata va a estar en contacto. Todo este ciclo, desde acá hasta acá, va a estar en contacto con este, pero una vez que dio un giro acá, va a estar en contacto con el de arriba. Y eso lo que va a producir es una fuerza electromotriz que va a tener esta forma y la única diferencia es que siempre va a tener el mismo signo. O sea, va a ser un generador de corriente directa. Esto es DC, la otra era AC, alternada. ¿Okay? Les dejo esto como tarea, quiero que lo traten de escular ustedes, ¿sí? O sea, no es difícil, hay que hacer un par de dibujitos y los dibujitos que hay que hacer son como estos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá el campo, fíjense hacia dónde va la fuerza de Lorentz, o sea, traten de ver acá el flujo, cómo aumenta. Y lo otro importante, que esto no sé si lo saben, pero bueno, acá tendría que ver si ustedes ya empezaron a ver derivadas o no, porque acá lo que estás haciendo es el cambio de A por coseno de omega t. Y el cambio de A por coseno de omega t es menos omega por el seno. Pero bueno, si no vieron esto, no se hagan problema. ¿Tá? Y por supuesto que si tenemos n espira, multiplicamos todo por n. Bien, el último ejemplo importantísimo que tenemos es el transformador. El transformador funciona de esta manera. Tenemos una espira que se llama primaria, tenemos una espira que se llama secundaria y acá tenemos un núcleo de hierro. Ese núcleo de hierro envuelve a ambas, o sea, está envuelto por ambas espiras. No hay ningún contacto eléctrico entre esta espira y esta, o sea que acá puede circular una diferencia potencial y acá no va a haber nada, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión entre esto y esto. Pero si tenemos por ejemplo, una corriente alterna acá, que varía en el tiempo, esa corriente alterna que varía en el tiempo lo que va a hacer, va a variar acá, y esa variación de corriente va a producir una variación en el campo magnético, o sea, en el flujo magnético que hay acá dentro de este hierro. ¿Okay? Pero el hierro, recuerden que si vos tenés un imán en el hierro, todo lo que está acá al lado se va a magnetizar
siguiendo al imán que se produjo acá. Y lo mismo va a pasar acá y acá y acá. O sea, este cambio de flujo va a ser un cambio de flujo en todo el hierro, no solamente acá. ¿Okay? Y bueno, acá va a haber un cambio de flujo. Ese cambio de flujo va a producir, por supuesto, una corriente de este lado. ¿Okay? Entonces, ahora, una vez que más o menos entendemos qué es lo que ocurre acá, es el momento de hacer las ecuaciones. La diferencia de potencial en el primario va a ser la diferencia de flujo, ¿no? la variación de flujo en el tiempo, multiplicado por el número de espiras que hay en el primario. La diferencia de potencial que va a haber en el secundario va a ser igual a la diferencia de flujo que hay en el secundario multiplicado por el número de espiras. Pero, recordemos, al ser esto hierro, la diferencia de flujo, el cambio de flujo, va a ser el mismo en todos lados. O sea, esto va a ser un único flujo. Por lo tanto, todo esto se simplifica y lo que me queda es que la diferencia de potencial en el secundario va a ser igual a la diferencia en el primario multiplicado por esta escala, por n2 sobre n1. ¿Qué significa eso? Que si tenemos acá el número de espiras en 2 es 1000 veces el número de espiras de 1, lo que vamos a tener es una diferencia potencial 1000 veces más grande. Si el número de espiras es 1000 veces más chico, vamos a tener 1000 veces más chico. Y por ejemplo, esto es lo que tienen ustedes en los cargadores. Ustedes ponen un enchufe a 220 volts, pero la computadora de ustedes trabaja a 20 volts. ¿Cómo hace eso? Bueno, simplemente ustedes lo que conectan ahí, esa cosa que se calienta, es un transformador. Es un transformador que tiene una relación de espiras de 1000, para que de 200 pase a 20. ¿Okay? O sea, el transformador es un dispositivo que ustedes usan con mucha... seguramente lo utilizan bastante. Y también se utiliza mucho, no sé si se fijaron, pero esto tienen que ver cosas como esta en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué hay transformadores en las ciudades o cuando van en la ruta se ven transformadores en los cables? Porque ¿O por qué en la ruta, por ejemplo, tenemos cables de alta tensión? Si nosotros tenemos 220 volts, ¿por qué tenemos que tener alta tensión en la ruta? Bueno, acá viene el punto crucial. Podemos tener una diferencia de potencial 1000 veces más grande acá que acá. ¿Okay? Pero lo que no podemos tener es generar energía de la nada. O sea, que de golpe acá haya más energía que acá. La energía se conserva. ¿Qué significa eso? Que la potencia tiene que conservarse. La potencia acá y la potencia acá tienen que ser la misma. La potencia es la variación de energía en el tiempo. Si acá varía la energía en el tiempo, acá tiene que variar la energía en el tiempo. De la misma manera. ¿Okay? O sea, la energía se tiene que conservar. ¿Qué significa eso? Que el producto, la potencia, que sería I por B, bueno, acá está mal esto. I1 por delta B1 tiene que ser I2 por delta B2. ¿Ok? Acá me equivoqué. O sea, que si acá aumentó la diferencia de potencial 1000 veces, la corriente que va a haber acá va a ser 1000 veces menor. ¿Y para qué? ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, el problema es el siguiente. El efecto Joule es el efecto que hace que los conductores cuando hay mucha corriente, generan mucho calor, ¿no? Así funciona una estufa eléctrica. Es una corriente circulando por un conductor que ofrece resistencia y por lo tanto se pierde energía en esa resistencia. Entonces se calienta. Para que no se caliente y no se queme, vos lo que tenés que hacer son conductores muy anchos. Pero si el conductor es muy ancho,
el cable va a pesar muchísimo y vas a gastar un montón de dinero en hacer cables gruesos. Entonces la idea es conservar, en lugar de tener un cable y que pase por la ruta y que tenga 220 volts, ese cable tiene 220.000 volts, no sé, una altísima tensión, pero tiene mucha tensión y poca corriente. Entonces la corriente no hay ningún problema, no te va a quemar al conductor, la corriente va a ser muy baja. El problema es que vos no podés tener un enchufe y tener 220.000 volts, vas a quemar todos los aparatos que tenés. Entonces, ¿qué haces? Bueno, venís con alta tensión y llegás a un transformador y el transformador convierte esos 220.000 voltios en 220 y te los reparte a tu casa. Por eso hay transformadores en distintos puntos de la ciudad, algunos están subterráneos, a veces cuando llueve sale humo porque se rompe alguna de esas cajas, pero probablemente ustedes ya tuvieron oportunidad de encontrarse con algún aparato de estos. No es tan drástico, no es que va de 220.000 a 220, sino que hay transformadores intermedios que van haciendo la cosa un poco más pausada, ¿no? Pero en principio los cables llevan una tensión muy alta, baja corriente, y el transformador lo que hace es convertir esa corriente en la corriente de 220 volts, que es la red domiciliaria. Bueno, con esto les di un montón de ejemplos. La clase que viene vamos a ver un poquito de espectro electromagnético, de ondas, vamos a ver un montón de otras aplicaciones. Lo que me gustaría es que con lo que tenemos hasta el momento, como les dije antes, así yo les mostré ahora un par de aplicaciones, bueno, hay 200.000 millones de aplicaciones. Entonces lo que les pediría es, bueno, ahora júntense en grupitos y preparen para un par de días, ahora lo voy a formalizar después en el foro, pero bueno, así como hicimos la vez pasada, que ustedes trabajaron un poco, estaría bueno escuchar qué cosas se pueden hacer, alguna aplicación, alguna cosa que se use cotidianamente o no cotidianamente, o de lo que ustedes quieran hablar. ¿Para qué nos sirvió saber algo de lo que aprendimos en clase? Bien, miren que los saludo, entonces, bueno, eso es todo por ahora. Eh, Les vuelvo a decir, si hay algo que no quedó claro, si fue muy rápido, si no lo expliqué bien, si no se entendió, por favor les pido que me pregunten por el foro, así podemos en la próxima clase saldar todas estas dudas. Bien, nos vemos en la próxima.